Gracias por unirse. Estábamos esperando unos minutitos para comenzar en horario. Seguramente se seguirán uniendo algunas personas, pero vamos de poquito a ir arrancando para todos aquellos que se han unido puntualmente. Primero que nada, muchísimas gracias por estar acá. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Paula, yo soy psicóloga, graduada aquí en Argentina y, en Mindcore Relief acompaño los procesos de quienes están en el programa. Y bueno, tenemos esta parte del proyecto que incluye los webinars, donde vamos trabajando o abordando diferentes temáticas a lo largo del año. Vamos viendo diferentes cuestiones que más o menos creemos que nos atraviesan a todos. Y bueno, ahora que estamos en diciembre, hemos pensado en esto que tiene que ver con el cierre de año, ¿no? Reflexionar, agradecer y tratar de ver qué queremos hacer en el año entrante. Bueno, diciembre suele ser un mes intenso, ¿no? Muchas veces hacemos o escuchamos que otras personas hacen cierres, balances, vemos qué quedó pendiente, comparamos quizás con las expectativas que teníamos, y a veces nos encontramos medio que corriendo en automático sin darnos un ratito para pausar y mirar qué necesitamos realmente, ¿no? Por eso, este espacio lo pensamos un poco también para esto, ¿no? Para que cada uno pueda hacer su cierre de año sin presión, ¿no? Brindándonos un momento para reflexionar con amabilidad, practicar un poco de gratitud, ¿no? Y empezar a planear un comienzo un poco más liviano, más realista. La idea no es hacer todo perfecto, sino darnos un respiro, ordenar un poco lo interno, ¿no? Y conectar con lo que nos hace bien, ¿no? La idea era proponer el webinar como una pequeña pausa para cada uno de ustedes, un lugar donde pueden observar, sentir, elegir, sin tanto prejuicio, sin exigencias tan duras. Y bueno, la idea principal, como siempre en los webinars, es que se puedan llevar herramientas prácticas, simples, y que puedan empezar a utilizar hoy mismo, incluso en esta época del año donde parece que todo es tan caótico, ¿no? Muchas veces a esta altura del año uno dice, no, bueno, ya ahora no estamos en época de empezar nada, ¿no? Porque es diciembre, porque el año ha sido largo. Bueno, la idea justamente es que podamos ver que hay herramientas cotidianas, cortitas, pequeñas, que podemos arrancar cualquier día y que esos son los cambios que a largo plazo nos van a ayudar a alcanzar nuestros objetivos. Bueno, antes de arrancar, como siempre, cualquier cosa, si quieren hacer algún comentario, siéntanse libres de poner en el chat o abrir sus micrófonos y preguntar o aportar lo que cada uno quiera. Esa opción siempre está disponible, ¿sí? Bueno, arrancamos entonces. Antes de empezar de lleno, les cuento brevemente cómo va a estar organizado el encuentro. Primero que nada vamos a hablar de cómo hacer un balance sin tanta presión, que es un poco la propuesta, porque muchas veces cerramos el año repasando solo lo que nos faltó, lo que no nos salió, lo que quedó pendiente, y la idea acá es mirar el año con otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva realista, ¿no? Donde podamos ver los dos lados de la moneda, ¿no? Desde un lugar de mayor amabilidad. Después vamos a trabajar una práctica muy, muy poderosa, que es la gratitud. Vamos a ver algunas actividades sencillas y aterrizadas, donde vamos a poder ver cómo aplicar esa herramienta en nuestra vida cotidiana. Y después vamos a introducir un tema que hemos visto más en profundidad en algún webinar anterior, que es la autocompasión, que básicamente tiene que ver con tratarnos con mayor amabilidad, ¿no?
que se vuelve súper importante en este momento del año cuando estamos tan cansados, pero también a la hora de pensar cómo ha sido hacer nuestro balance, pensar qué queremos para el año que empieza, ¿no? Es fundamental tratar de, en ese proceso, ser autocompasivos, ¿sí? Y bueno, después vamos a ver esto de lo de planear un nuevo comienzo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para implementar esto de la autocompasión en nuestras proyecciones para el año siguiente? Bien. Vamos a empezar, como les decía recién, por lo del balance. Les hablaba de la idea de hacer un balance desde un lugar más amable y más realista, ¿no? Cuando pensamos en hacer un balance, solemos arrancar por lo que nos faltó, como les decía recién, por lo que no salió, por lo que quedó pendiente, lo que sentimos que quizás como objetivo me quedó grande. Es casi como un automático en el cual, en vez de hacer un balance, hacemos como una especie de auditoría personal. Y si el año ya venía medio cargado, con esa auditoría se suma mucha más presión, ¿no? Entonces la idea es que hoy tomemos otra perspectiva, hacer un balance que nos dé claridad, que nos dé alivio y que tengamos otra perspectiva más completa y más objetiva. Un balance que pueda reconocer el proceso, ¿no? No solo los resultados, porque muchas veces los resultados no son un reflejo fiel de lo que hemos vivido, ¿no? Incluso en esos años que sentimos que han sido difíciles porque hubo momentos complejos, bueno, también seguramente hubo pequeños actos de valentía, ¿no? O decisiones que nos sostuvieron durante un año difícil, límites que logramos poner, aprendizajes que aparecieron, aunque quizás en el momento no los registramos. Bueno, este es un momento espectacular para hacerlo y esto que te puedo decir, quienes están haciendo las sesiones me han escuchado decirlo más de una vez, cuando nosotros cometemos algún error, cuando las cosas no salen como nos gustan, solemos pensar mucho acerca de eso y pensar, no, yo acá debería haber dicho esto otro, esta decisión que tomé estuvo mal. Y entonces nuestro cerebro procesa un montón esa información. Ahora, cuando las cosas nos salen bien, cuando logramos lo que queríamos, nuestro objetivo, cuando crecimos, cuando aprendimos, generalmente lo damos un poquito más por sentado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro cerebro tiene mucha más a mano, después de haber procesado tanto la información acerca de las cosas que salieron mal, nuestro cerebro tiene mucho más a mano esa información que la información de cuando las cosas salieron bien. ¿Qué hice yo cuando las cosas salieron bien? ¿No? Y esa es información súper valiosa, la de los dos lados, ¿no? Pero el saber cuando las cosas sí funcionan, qué lo permitió, qué facilitó que las cosas funcionen, también es fundamental. Por eso también es que la idea del balance de fin de año no sea solo de lo que no salió, sino de los dos lados. Entonces, para que sea más fácil hacerlo así, les propongo recorrer el balance con estos 3 pasos, ¿no? El primero es mirar lo que sí estuvo presente. Corrernos por un momento del foco en lo que faltó y mirar lo que sí estuvo. Para hacer esto, podemos hacernos algunas preguntitas como, ¿qué decisiones tomé este año que me hicieron bien? Más allá de que haya sido pequeña, ¿no? ¿Qué momentos difíciles atravesé y aún así pude sostenerme? ¿No? ¿Qué fortalezas aparecieron en mí que quizás ni siquiera sabía que tenía, ¿no? Tiene que ver un poco con esto de, bueno, ¿qué me sorprendió, ¿no? En este año, incluso en los momentos difíciles. A veces pensamos que progresar es lograr grandes cosas, pero muchas veces sostenernos en un momento difícil, elegir algo distinto, aunque sea por un día, o pedir ayuda cuando nos cuesta, también es un avance. Y quizás es un avance que no celebramos tanto, ¿no? Entonces, identificar esas fortalezas es fundamental. Después, el segundo punto es identificar lo que aprendí.
cada año nos deja aprendizajes, ¿no? Incluso cuando han sido difíciles, incluso a veces los difíciles nos dejan más aprendizajes que los años que han sido más livianos. Entonces, para identificar qué aprendimos, nos podemos preguntar, por ejemplo, ¿qué entendí de mis propios tiempos? ¿No? ¿Qué límites me di cuenta que necesitaba o que necesito para estar mejor? ¿Qué aprendí sobre cómo gestionar el estrés, las emociones o ciertos vínculos? ¿Qué cosas descubrí que me funcionan y qué cosas descubrí que no me funcionan tanto? ¿No? No hace falta tenerlo todo claro esto, ¿no? A veces el aprendizaje es simplemente reconocer, ok, esto así como lo hice, quizás no me funcionó, y ese es un punto de partida enorme para aprender, ¿no? De eso. Y el tercer paso, o el tercer punto, que es a veces difícil, es elegir qué voy a soltar, ¿no? Cerrar el año no es solo sumar cosas, sino que a veces también es liberarnos de algunas, ¿no? Y cuando hablamos de soltar, nos podemos referir a cuestiones externas, pero también cuestiones internas, ¿no? ¿Qué expectativas quiero soltar? ¿Qué hábitos que tengo me gustaría soltar? ¿Qué exigencias? ¿Qué cargas siento que no me sirven o que me hacen mal? ¿Qué quiero dejar de arrastrar? ¿No? Soltar no significa resolverlo hoy, pero sí significa reconocer que hay algo que no quiero que venga conmigo en el año que viene, ¿no? Ese reconocimiento, aunque parezca chiquito, de alguna manera abre el espacio para algo nuevo, ¿no? Porque, bueno, me doy cuenta que con eso quiero hacer algo diferente, ¿no? Quiero dejarlo atrás. Bien, a medida que yo voy avanzando cada uno, la idea es que cada uno vaya pensándolo más a nivel personal, y al final del webinar vamos a abrir preguntas por si alguien quiere, por supuesto, no es obligatorio, si alguien quiere compartir algo de todo esto, va a ser bienvenido, así que si quieren anotarse algo de lo que quieran compartir para no olvidarlo, buenísimo. Bien, vamos a lo siguiente. Esto es una práctica que la gratitud, ¿no? Es una práctica que tiene un impacto enorme en nuestro bienestar en general. Cada vez hay más, es un concepto que surge de la psicología positiva, que es parte de las psicologías más modernas, de las corrientes psicológicas más modernas de los últimos tiempos, que se caracterizan por tener evidencia científica, ¿no? Se investiga cada uno de estos conceptos, cómo se aplican, y a partir de investigaciones podemos ver si trae beneficios, cómo nos sentimos cuando lo practicamos, etc. Y la gratitud es uno de estos conceptos que han demostrado que genera mucho bienestar. Nos ayuda a no solamente sentirnos mejor con nosotros mismos, sino también a fortalecer nuestra resiliencia. Nos sirve no solo en esos momentos en los que sentimos que estamos bien y tenemos un montón para agradecer, sino también en los momentos difíciles. Por eso se vuelve fundamental saber cómo practicarlo, ¿no? Cuando digo gratitud no me refiero a agradecer todo, sino a entrenar nuestra atención para notar, ¿no? Para notar qué es lo que puedo agradecer, por más de que sea chiquito, ¿no? Porque a veces sentimos que cuando estamos en un momento difícil, bueno, no tengo nada que agradecer. Bueno, ahora les voy a proponer 3 mini ejercicios para que cada uno pueda elegir dentro de estas opciones, si a alguno le resuena, lo puedan empezar a implementar cuanto antes, ¿no? El primero es tomarnos el minuto de hoy agradezco, ¿no? Y pensar, generalmente a este ejercicio la gente lo suele hacer de noche, ¿no? Al finalizar el día, y hacerlo antes de dormir también nos ayuda a generar otra predisposición mental, ¿no? Para dormir. Entonces, este ejercicio tiene que ver con pensar 3 cosas pequeñas que agradezco hoy. No tienen que ser grandes logros, de hecho, mejor si no lo son, ¿no? Porque, por ejemplo, puede ser una charla linda que tuvimos con alguien,
una comida rica que hemos podido disfrutar, un ratito de descanso que nos permitimos tener, algo que nos hizo sonreír en el día. Lo pequeño es lo que más regula el estrés, porque es lo que sí está disponible todos los días, ¿no? Por eso la importancia de ver dónde están esas pequeñas cosas que nos permiten practicar la gratitud. Ese es el primer ejercicio, ¿no? El del minuto de pensar las 3 cositas. El segundo ejercicio es el de la carta breve, ¿no? Este es un poco más profundo, ¿no? Tiene que ver con escribir 2 frases para alguien que hizo su año un poquito mejor, ¿no? No hace falta que sea una larga carta, ni formal, puede ser un mensajito, quizás lo manden o quizás les quede para ustedes mismos, ¿no? Pero agradecer vínculos, ¿no? Agradecer la presencia de alguien en nuestra vida también nos recuerda que no hemos transitado todo esto solos, ¿no? Que el año lo hemos transitado, lo lindo lo hemos podido compartir con otros y los momentos difíciles también hubo gente que nos pudo ayudar, ¿no? Y cuando hablamos de momentos difíciles ni siquiera hace falta que sea algo muy catastrófico, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, tuve que cambiarme de casa y alguien me ayudó a mover las cosas, o tuve un mal día y un compañero de trabajo me preguntó cómo me sentía y eso me hizo bien, ¿no? La idea de esta carta breve, ¿no? De las 2 frases, como les decía hace un ratito, no es que es algo que sí o sí le vayamos a dar al otro, si se lo queremos dar, buenísimo, pero es más introspectivo, ¿no? Para recordarnos a nosotros mismos que esa red vincular que tenemos está presente. Y el último ejercicio se llama foto con sentido. Y tiene que ver con elegir una foto de este año que represente un momento que quieran celebrar o guardar. Puede ser un día simple, ¿no? Una escena cotidiana, no hace falta que sea el día de la fiesta de graduación de mi hijo, que sí, por supuesto, va a ser un momento importantísimo, pero quizás en este año no pasó algo de tal dimensión. Bueno, puede ser algo, en esto de la gratitud, como les decía hace un ratito, si es pequeño, mejor todavía, porque eso quiere decir que es algo que podemos implementar todos los días. Las cosas grandes que nos pasan, que agradecemos, muchas veces no son tan cotidianas. En cambio, si es algo pequeño como esto, y cuando hablamos de foto, podemos buscar en el carrete de nuestro teléfono, pero también hablamos de foto mental, ¿no? Recordar ese día que llegué cansada y me di un baño de inmersión y me quedé relajándome un rato, puse mi playlist favorita y me relajé. Ese momento es una foto mental para nosotros que nos conecta con mi calma, mi bienestar, mi autocuidado, ¿no? Celebrar que me permití ese mimo después de un día difícil, ¿no? Bueno, la idea es que con estos ejercicios podamos de algún modo equilibrar la balanza interna, ¿no? No es la idea idealizar el año, sino equilibrar esta balanza interna donde vemos, como decía al principio, los 2 lados de la moneda. Porque muchas veces solemos recordar más lo que dolió, lo que nos estresó, y este tipo de detalles cotidianos, como los que les mencionaba recién, pasan más desapercibidos, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a traer al frente también lo que nos sostuvo, ¿no? Lo que nos hizo bien y lo que vale la pena repetir, ¿no? Es lo que nosotros sí podemos hacer. Hay cosas que suceden externas, que están fuera de nuestro control. Ahora, estas cosas que nos vamos a ir agradeciendo justamente son pequeñas cositas que nosotros podemos hacer para mejorar incluso un día difícil, ¿no? Hoy los estudios que les mencioné al principio muestran que la gratitud se puede practicar de manera súper sencilla, como en estos 3 ejercicios que les mostré, y hay estudios que muestran que aumentan el bienestar percibido hasta un 25% después de practicarla durante
solo un par de semanas, ¿no? Es bastante rápido el impacto que tiene. Y lo más importante para mí es que no cambia lo que nos pasa, porque, como decía recién, la mayoría de las veces hay cosas que están por fuera de nuestro control. Entonces, esta práctica no cambia la realidad que nosotros no podemos cambiar, pero sí cambia desde a dónde ponemos nosotros nuestra atención, ¿no? Que a veces pasa medio desapercibido esto, ¿no? Entonces, bueno, si alguno de estos ejercicios les resuena, pueden volver a cada uno de ellos, elegir su preferido y empezar a utilizarlo hoy mismo, ¿sí? Bien. Para la parte de planificación, me gustaría que pensemos ya terminando este año, solemos, ¿no? Empezar a imaginar el 2026, qué cosas queremos hacer, ¿no? Qué cosas nos proponemos. Bueno, lo importante creo que es recordar que no necesitamos hacer grandes cambios para empezar bien el año. Por supuesto, ponernos objetivos, los objetivos que cada uno quiere, está buenísimo, pero muchas veces caemos en esperar que pasen cosas enormes para sentirnos mejor. Y la realidad es que lo que necesitamos son objetivos que sean alcanzables, ¿no? Y que esos objetivos no nos generen más estrés del que se supone que queremos reducir. Entonces, acá les traigo una herramienta que en algún que otro webinar también le hemos mencionado, que es el método SMART, ¿sí? Que es una forma más realista y amable de plantearnos objetivos, ¿no? Y se piensan los objetivos con estas características de estas siglas. La primera es, bueno, no coincide la sigla con el planteo porque es claramente del inglés que viene la técnica, pero bueno, la primera es que el objetivo sea específico. Cuanto más claro es el objetivo, más fácil es que mi cerebro sepa qué hacer y por dónde empezar, ¿no? En vez de decir, por ejemplo, quiero estar menos estresado, que es un objetivo súper amplio, podemos empezar con algo como, quiero tener un momento de pausa, 5 minutos después del almuerzo, ¿no? Como un ejemplo específico, ¿sí? Después, el segundo, la M, que en este caso sí coincide, es de medible, ¿no? Que no es para controlarnos, sino para poder ver si estamos logrando nuestro objetivo, ¿no? Sobre todo porque necesitamos ser flexibles y si, bueno, me doy cuenta que por ahí no lo estoy pudiendo lograr, quizás haya que ajustar algo de ese objetivo. Y a veces medir es tan simple como, si el objetivo está claro, es tan simple como decir, bueno, ¿hice mi pausa de 5 minutos hoy o no? Bien. El tercero es que, la tercera característica que es importante que tengan estos objetivos es que sean alcanzables, ¿no? Y esta es la parte donde suelo insistir bastante, porque es fundamental que sea alcanzable en nuestra vida real, ¿no? Con nuestros horarios reales, con nuestro nivel de energía actual. Si un objetivo se siente demasiado grande, bueno, quizás lo tenemos que ajustar y hacer un poquito más pequeño, porque los objetivos más pequeños son más fáciles de sostener, ¿no? Y la realidad es que terminan siendo los más eficientes, porque al poder sostenerlos más tiempo, son los que logramos implementar como un hábito, ¿no? Cuando el objetivo se siente demasiado grande, es mucho más alta la tasa de abandono. La siguiente característica es que sea relevante. Es decir, que tenga un sentido para nosotros, ¿no? Que aporte algo concreto a nuestro bienestar y no que sea algo solo porque, bueno, escuché que alguien se puso este objetivo, entonces yo también me lo voy a poner, cuando quizás no es algo que me signifique tanto a mí. Pero está bueno si escuchamos inspiración de alguien y decimos, bueno, eso sí me resuena a mí, entonces a mí me gustaría, bueno, adaptamos quizás lo que hemos escuchado a nuestra realidad, como les comentaba recién, a nuestros tiempos, a nuestra energía, a
a cómo es nuestra rutina diaria, y ahí sí ponemos un objetivo, logramos esta característica de que sea relevante para nosotros, ¿no? Y por último, que sea temporal, es decir, que le pongamos un marco de tiempo concreto, ¿no? Una vez por día, 3 veces por semana, lo que encaje con nuestra rutina, de nuevo, ¿no? Como por ejemplo, ya hemos visto todas las características, ahora vamos a pensar en un ejemplo, cómo sería un objetivo con estas características. Durante, por ejemplo, las próximas 2 semanas, voy a caminar 10 minutos después de cenar, al menos 4 días por semana, para ayudarme a desestresarme o a cortar con el día o a desconectarme antes de predisponerme para irme a dormir, ¿no? Fíjense que digo, bueno, va a ser por 10 minutos, no me digo, bueno, voy a salir a correr 1 hora y media todos los días. Y si yo hoy, que no corro nada, digo que mañana empiezo a salir a correr 1 hora y media por día, es un objetivo poco realista para mí, ¿no? Ahora, si yo digo, voy a salir a caminar 10 minutos después de cenar 4 veces por semana, bueno, ahí quizás lo puedo ajustar un poco más. O quizás digo, no, bueno, quizás 4 veces por semana me parece mucho, voy a empezar con 2 y cuando sienta que el hábito está un poquito más implementado, puedo aumentarlo a 3 y después a 4, ¿sí? Es importante esto, es medible, realista, tiene sentido para mí y tiene un tiempo definido, ¿no? De este modo, con estas características, hace que no nos abrumemos con el objetivo que nos pusimos. Y que básicamente fomenta nuestro bienestar. En este ejemplo que pongo de salir a caminar 10 minutos, bueno, el objetivo tiene que ver con esto de la presencia, el autocuidado, permitirme esos pequeños momentos de relajación, ¿no? No solo cosas productivas, ¿no? Estos microespacios de calma que nos ayudan a amortiguar de algún modo el estrés que hemos tenido durante el día. Y acá es donde muchas veces podemos implementar algunas de las actividades que tenemos en el programa, ¿no? La idea justamente de Mindco, la mayoría de las actividades están pensadas para poder, con estas mismas características, ¿no? Que no sean actividades larguísimas, que sean fáciles de implementar en la vida cotidiana, ¿sí? Ahora les voy a mostrar en un ratito algunos ejemplos que podemos implementar en este marco. Dentro de la aplicación tenemos distintas herramientas que, bueno, la mayoría imagino que ya las conoce, veo también varias caras, varios nombres conocidos entre quienes nos están escuchando, pero bueno, nunca está de más repasarlo, que tienen, para que lo puedan adaptar, esto que les decía yo recién, según mis tiempos, según cómo es mi rutina, voy a ver cuál de estas actividades me resulta más realista para implementar. Tenemos por un lado el SOS, que dura 2 minutos, que son ideales para esos momentos de estrés, ansiedad o bloqueo en el día, porque son intervenciones más cortitas, pero que en un momento así son súper efectivas para bajar la activación del cuerpo, recuperar la claridad mental, ¿no? Si sentimos que el estrés se nos empieza a acumular, bueno, el SOS, y quizás no tenemos tanto tiempo, el SOS es una gran puerta de entrada para volver al presente, ¿no? Esto, como les digo siempre, en el SOS son 2 minutos y tienen para elegir entre actividades para leer, para escuchar, para interactuar. Entonces, es fácil de implementar en cualquier entorno y de ese modo podemos ayudarnos con una herramienta rápida. Y después tenemos las actividades guiadas, que son un poquito más largas, pero con una duración máxima de 10 minutos, ¿no? Ahí tenemos audios, videos, realidad virtual, y nos permiten profundizar un poco más en técnicas de respiración, de mindfulness, de manejo del pensamiento también, porque hay muchas educativas donde aprendemos. Ay, qué lindo, ahí veo que ponen corazoncitos, se ve que hay varias que usan la aplicación
y estas cosas. Bien, son justamente la idea de la aplicación es que sea algo fácil de implementar, ¿no? Hay muchísima evidencia científica que nos muestra la cantidad de beneficios que tiene realizar estas prácticas de manera cotidiana, pero sabemos que para implementarlo y generar el hábito, muchas veces es difícil por falta de tiempo, por falta de organización, por un montón de motivos. Entonces, al tener actividades cortas, la opción de 2 minutos, la opción de 10 minutos, es más fácil poder implementarlo, ¿sí? Y son prácticas que nos ayudan a construir el hábito de autocuidado, ¿no? Sin demandarnos tanto tiempo. Y ahora les voy a recomendar una de las actividades para que hagan, que es la que les puse acá. Para buscarla pueden ir a la parte del panel, que ahí tienen toda la biblioteca disponible de todas las actividades de la parte principal. Esta que les puse acá es una de mis preferidas y suele ser de las preferidas de varios de nuestros usuarios, que es de realidad virtual y se llama Manejando el Estrés, las 4 cajas, ¿sí? Es una de las actividades que nosotros llamamos educativas, ¿no? La van a encontrar en el panel, en la parte de educación, creo que es la segunda o tercera que aparece por ahí, y nos ayuda mucho a darnos cuenta cuando los estresores son externos, cuando hay algo de lo interno que me está estresando más todavía, y cuando necesitamos poner algunos límites a cómo me lo estoy tomando, ¿sí? Y bueno, también les agregué acá, entre estas herramientas rápidas, el registro personal, o journaling, como se le dice en inglés, que no es una actividad de la aplicación en sí, sino que es algo que podemos hacer cada uno en su teléfono o en un papel, como cada uno prefiera. Yo soy más vieja escuela, entonces a mí me gusta papel y lápiz, pero hay gente que le gusta tenerlo en el teléfono, que lo tenemos siempre a mano, en una nota. Y lo bueno de eso es que podemos ir escribiendo lo que nos salga en el momento. No tiene que ser ni sonar lindo, ni ser poético. Escribir cómo me siento, qué es lo que me está pasando, nos ayuda a organizar nuestra mente. Muchas veces, cuando nuestras emociones nos impactan, estamos desorganizados. Entonces, poder escribir todo eso que nos está pasando nos ayuda como modo de catarsis, de largar un poco todo eso, y también para ver en el papel qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Y a medida que pasen los días, esa información va a ser doblemente valiosa, porque vamos a poder ir viendo, bueno, este día pasó esto y me sentí de esta manera, y de ese modo poder observar patrones, poder observar el impacto de eso al día siguiente. Entonces, esto de llevar un registro personal de emociones, pensamientos, es también súper valioso. Así que bueno, acá tienen diferentes opciones para el día a día, ya sea para momentos de mayor urgencia como el SOS, o momentos en los que tenemos un ratito más y podemos reflexionar un poco más a largo plazo, y ahí tenemos las actividades un poquito más extensas de la app, o esto de sentarnos a escribir lo que nos pasa. Lo importante es elegir lo que mejor se adapte a cada uno de ustedes e intentar ponernos un objetivo para lograr algún tipo de hábito respecto de esto. Bien. Acá lo que me parecía importante siempre destacar es la importancia de, ya sea al cerrar el año, al planificar el año que viene, hacerlo desde una perspectiva de autocompasión, ¿no? No porque simplemente suene lindo o suave, sino porque realmente hace una diferencia enorme en cómo atravesamos los cambios, las metas que nos proponemos y nuestro balance personal. La autocompasión no es dejar pasar todo, ni rendirnos, ni justificar lo que nos cuesta o lo que no nos sale, sino que es una forma de crear un clima interno más saludable para poder sostener lo que queremos construir. Tiene
tres bases, ¿no?, fundamentales de la autocompasión, que son el mindfulness, la humanidad compartida y la amabilidad, ¿no? Por mindfulness, que es, la traducción sería conciencia plena, ¿no?, que surge como un tipo de meditación, pero que básicamente tiene que ver con poder reconocer lo que estamos sintiendo sin juzgarnos, ¿no? Poder decirnos, bueno, sí, esto es difícil y es válido que me sienta de este modo, ¿sí? Nos permite poner una pausa y dejar de pelearnos a veces con lo que nos pasa, ¿no? La segunda fuente tiene que ver con la humanidad compartida, ¿no? Recordar que las dificultades no son un defecto personal, sino que es parte de ser humanos, ¿no? Nos recuerda que no soy la única persona que lucha con esto, y eso nos alivia, y alivia esa sensación de aislamiento que a veces amplifica el malestar, ¿sí? Y por último tenemos la amabilidad, ¿no? Cambiar el tono con que nos hablamos, ¿no? La pregunta que, de nuevo, quienes hacen las sesiones conmigo la suelo repetir bastante, ¿no? ¿Qué le diría a alguien que quiero que esté en esta misma situación? ¿No? Esa simple pregunta nos abre la puerta a respuestas mucho más cuidadosas, realistas y menos duras, ¿no? La gran mayoría de las veces, las cosas que nos decimos a nosotros no se lo diríamos nunca a alguien que queremos. Entonces, la manera más simple de observar eso es preguntarnos qué le diría a alguien que quiero mucho que esté en esta misma situación. Cuando incorporamos estos tres componentes, no solamente ayudamos a regular un poquito la autoexigencia, sino que también aumenta la motivación, ¿no? Solemos pensar que es todo lo contrario, ¿no? Como que, bueno, si no soy duro conmigo mismo, no lo voy a lograr. Pero justamente la psicología se ha inclinado hacia este lado porque a partir de investigaciones se ha logrado identificar que esto, lejos de separarnos de los objetivos, todo lo contrario, como les decía recién, aumenta la motivación, también nos ayuda a tener mayor claridad, capacidad de sostener los hábitos nuevos y sobre todo menor miedo al error, que muchas veces lo que obstaculiza esto de poder implementar un hábito o de alcanzar nuestros objetivos tiene que ver con que tenemos miedo a fallar. Y ese miedo a fallar tiene una gran fuente, que es cómo nos tratamos a nosotros mismos cuando nos equivocamos, ¿no? Las cosas que nos decimos en automático completamente. Entonces, solemos ser nuestros peores jueces cuando algo no sale como nosotros quisiéramos. Entonces, eso genera que las creencias de que cometer un error es catastrófico se hacen cada vez más fuertes. Entonces, la próxima vez que quiera cumplir un objetivo, lo más probable es que ni siquiera lo intente. Entonces, practicar la autocompasión también nos va a ayudar a alcanzar mejor nuestros objetivos y de una manera mucho más saludable, ¿no? Se vuelve mucho más posible acompañarnos más amorosamente y de ese modo alcanzar los objetivos, ¿sí? Bien. Para ir cerrando, bueno, básicamente fuimos recorriendo varias herramientas que nos ayudan con esto del cierre de año, tratando de que sea más amable y planificaciones para el año que viene que sean sostenibles también, ¿no? Hablamos de cómo la importancia de frenar un segundo para mirar lo que sí logramos en el año, practicar la gratitud, incluso en pequeñas dosis, y que eso puede mejorar nuestro bienestar. Y a la hora de plantear metas para el año que viene, intentar hacerlo desde un enfoque más realista y más humano. También sumamos a esto final de la autocompasión, que, como les decía recién, es fundamental porque cuando cambiamos el tono con que nos hablamos, se vuelve mucho más fácil sostener cualquier proceso de bienestar.
Así que bueno, les agradezco mucho a todos por participar, por brindarse a ustedes mismos el espacio, ¿no? De reflexionar, ¿no? Mientras yo sé que yo estoy hablando y parece que de este lado parece a veces que estoy hablando sola, pero creo que a cada uno le puede ir haciendo su propia revisión, ¿no? De estas cosas. Y ahora me encantaría, si alguien tiene ganas de escucharlos, o si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario, si nos quieren compartir algo de lo que han pensado, eh, o si quieren comentar algo que se llevan, si alguien quiere abrir el micrófono o escribirlo por el chat, completamente abierto el espacio. Hola. Hola, Marcela. Con respecto a lo que tú decías antes de decirnos algo, debemos pensar eso que